Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Gálatas capítulo 4 versículos 21 al 31 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo en este miércoles de mitad de semana. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas personas han sido heridas por el legalismo dentro de la iglesia. Muchas personas han sido heridas porque nadie nunca se preocupó por su corazón. Entonces ayúdanos a saber qué hacer, a saber cómo restaurar, cómo sanar. Guíanos por favor en este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué hacer si fui herido por el legalismo de mi iglesia local? ¿Cómo enfrentarlo? Porque, seamos sinceros, muchas veces uno dice, ¿qué hago aquí perdiendo mi tiempo con toda esta gente? Entonces, ¿cómo reaccionar? Hablemos de eso. Contexto de lo que viene pasando en la carta a los Gálatas. La iglesia cristiana, especialmente las iglesias de la región de Galacia, en sus comienzos tenían un conflicto que la dividía. Había un grupo dentro de la iglesia al que en este estudio estamos llamando Partido Judío, cuyos integrantes se habían infiltrado en la iglesia de Galacia y habían convencido a muchos de los creyentes de origen gentil de que debían hacerse judíos para poder ser buenos cristianos. ¿Por qué? Porque los judíos creían que el Salvador prometido en el Antiguo Testamento restauraría la autoridad de Israel y todo el mundo los buscaría como líder de las naciones. Entonces, en su forma de entender la vida, ¿cómo podía Israel estar sobre la cabeza de las naciones si los gentiles podían llegar a ser cristianos sin ser judíos primero? ¿Y cómo los gentiles podían llegar a ser judíos si no se sometían a todo lo que acostumbraba a ser un judío? Eso es lo que pensaba el partido judío. Por eso se oponían a Pablo con tanta fuerza, cuestionando su autoridad y predicando otro evangelio. Recordando que los gentiles son todos aquellos que no son judíos. O sea, tú y yo somos gentiles, por ejemplo. ¿Ok? Con ese contexto en mente, cuando pensábamos que Pablo, luego de todo lo estudiado en Gálatas, iba a aflojar un poquito con la dificultad en sus escritos, nos damos cuenta de que siempre nos puede sorprender. En Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31, nos encontramos con lo que se conoce como la analogía de Sara y Agar. ¿Qué quiso decir Pablo mediante su analogía de la mujer esclava y de la mujer libre, del Sinaí y las dos Jerusalén? Paréntesis enorme por si hay algún perdido escuchando que no tiene ni idea quién es Abraham, quién es Sara y quién es Agar. Abraham y Sara eran esposos ancianos sin hijos. Por falta de descendencia, Sara permitió que Abraham tuviera un hijo con su sierva, que se llamaba Agar, naciendo así Ismael. Sin embargo, más tarde Dios cumplió su promesa y Sara concibió a Isaac milagrosamente. Esto generó tensiones entre Ismael, el hijo de Agar, e Isaac, el hijo de Sara. Y finalmente Sara insistió en que Abraham expulsara a Agar e Ismael. A pesar de eso, Dios bendijo tanto a Ismael como a Isaac, y ambos se convirtieron en ancestros de grandes naciones, los israelitas y los árabes actuales. Puedes leer esto sobre la historia que vimos recién en Génesis capítulos 15 al 18. ¿Ok? Cierro paréntesis y volvemos a Gálatas. Pablo le está hablando a todos los que son influenciados por el partido judío. Y dice en Gálatas capítulo 4 versículos 22 al 23. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, Agar, el otro de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Fíjate que Ismael fue concebido de forma natural, según la carne, mientras que Isaac de forma sobrenatural, cuando Sara ya no podía ser fértil, según la promesa que Dios había realizado. Entonces Isaac era el hijo de la promesa. Y Pablo también busca resaltar la situación legal de ambas madres y de sus hijos. Agar y su hijo Ismael eran esclavos. Sara e Isaac eran libres. Vamos bien hasta ahí. Con eso en mente, Gálatas capítulo 4, versículos 24 al 26 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud, este es Agar,
porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre, dice Pablo. En esta analogía, a diferencia del ejemplo que usó al comienzo del capítulo del heredero y del esclavo, donde los esclavos eran los gentiles y los herederos los judíos, aquí, en esta historia, los esclavos son los judíos. Agar, la esclava, representa a la Jerusalén actual. Eran los judíos quienes pretendían relacionarse con Dios después de la llegada de Jesús, de la misma manera como se habían relacionado con Él antes de Jesús. Después de que Jesús llegó, cualquier esfuerzo por permanecer en el judaísmo era esclavitud y equivalía a que un hijo mayor de edad insistiera en volver a estar bajo la jurisdicción paterna como si fuera un niño. Sara, por otra parte, representa la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros y es libre, dice Pablo. En esta breve frase, Pablo incluyó a todos los cristianos, judíos o gentiles, de Galacia o de cualquier parte, que habían aceptado la liberación que Jesús y el cristianismo habían significado respecto del judaísmo. Él se refería a todos los cristianos que aceptaban la salvación sin someterse a los rituales del templo judío ni a la circuncisión. Con la analogía de la mujer esclava y la libre, Pablo concluyó su ofensiva teológica contra el partido judío. Y en Gálatas capítulo 4, versículos 28 al 31, Pablo aconseja cómo tratar con los cristianos legalistas. El partido judío estaba literalmente persiguiendo a los cristianos en Galacia al tratar de conducirlos a la esclavitud del judaísmo. A veces enfrentamos el mismo problema hoy. Personas que pretenden imponernos sus normas, que nos juzgan con dureza si no vivimos exactamente como ellas piensan que deberíamos hacerlo. Eso es precisamente lo que el partido judío estaba tratando de hacer a los cristianos de origen gentil de Galacia. Estaban tratando de hacer que se sintieran culpables. En nuestro celo por proteger a la iglesia contra la corrupción, es importante que ninguno de nosotros trate de obligar a otros a vivir como creemos que deberían hacerlo. No debemos juzgarlos con dureza por el hecho de que no vivan la vida cristiana como nosotros lo hacemos. Si te quejas frecuentemente de algunos miembros de iglesia que rebajan las normas, si te quejas de la tendencia descendente que ves en la iglesia, ten cuidado. Podría darse el caso de que tú seas un legalista que estás persiguiendo a otros cristianos. Ahora, Brian, ¿pero qué estás diciendo? ¿Significa eso que la iglesia no debería interesarse por la manera como sus miembros viven? Claro que no. Pablo fue muy severo con la conducta pecaminosa. Lo que sí estoy diciendo es que como buenos miembros del partido judío que somos convertidos al cristianismo, muchas veces estamos demasiado preocupados por las acciones externas y no con la entrega del corazón. Nos la pasamos diciendo, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, hacer esto es pecado, hacer aquello también es pecado. Y así formamos una generación que crece con un concepto equivocado de Dios. Desde pequeños, como padres o maestros, enseñamos a cumplir fielmente todas las normas. Somos líderes preocupados solos con la imagen de la iglesia. Y ojo, no estoy diciendo que las acciones no son importantes, lo que sí estoy diciendo es que la acción correcta, pero con la motivación incorrecta, es un problema. Así como un carro puede estar excelente por fuera, pero si el motor no funciona, no podré moverlo del estacionamiento. Una vida cristiana puede estar excelente por fuera, pero si el corazón no está convertido, esa persona estará perdida. Pero como él cambió esa actitud externa, tú piensas que es la persona más espiritual del mundo. A veces estamos más preocupados porque los jóvenes obedezcan las normas en lugar de que amen a Jesús. Pero el interés de Jesús es diferente. Dice, dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu corazón. Mientras llama a la puerta del corazón humano. Nunca deberíamos olvidar que es posible cumplir las normas sin amar a Jesús. Pero es imposible amar a Jesús y no obedecer sus normas. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro primer interés, nuestro gran objetivo? Si el ser humano amara a Jesús con todo su corazón, sería incapaz de hacer algo que lastimara a su Redentor. Es decir, que en consecuencia su vida sería una vida de obediencia. Necesitamos un cambio de cultura dentro de nuestra iglesia. Y eso no comienza con un anuncio que se haga desde arriba hacia abajo. No es un programa o una semana especial. Eso comienza contigo. Eso comienza conmigo, como sucedió en Galacia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos distinguir, diferenciar
entre un legalista y una persona que está verdaderamente señalando una falta cometida por otra persona. Veamos algunas orientaciones que podrían resultar de ayuda en tal sentido. En primer lugar, la persona que está verdaderamente buscando ayudar al otro señalará pecados manifiestos, evidentes con fundamento en las Escrituras, no cuestiones que le molestan porque no están de acuerdo con sus opiniones personales. En segundo lugar, la persona que está verdaderamente buscando ayudar al otro debe acercarse a su hermano en privado y hablarle compasiva, bondadosamente, sin un espíritu o tono condenatorio. En tercer lugar, la persona que está verdaderamente buscando ayudar al otro le hablará a su hermano acerca de una sola cosa, no es que va a aprovechar la oportunidad y le va diciendo todo de una vez. Cuarto y por último, aquella persona no estará molestando y acosando a su hermano día tras día, semana tras semana acerca del asunto en cuestión. Una vez señalado el problema, dejará que su hermano se haga cargo del asunto. No cometerá el error de comentar el asunto con otros y no hará que el tema tome estado público en la iglesia. Si el pecado en cuestión es una infracción moral seria, usted debería comenzar hablando con la persona en privado. Y si la persona rehúsa escucharlo, debería llevar a una o dos personas contigo y solo en esa instancia. Si la persona se resiste a escuchar el consejo de varios cristianos, ahí debería someter el problema a la consideración de la iglesia como un todo. ¿Está bien? Y una aclaración importante. Si tú dices, entonces sí, yo soy ese hermano que verdaderamente está preocupado por los otros y está señalando las faltas cometidas, solamente señala el pecado, la acción de una persona, cuando primero puedas tener la seguridad y puedas tener la certeza de que te preocupaste por su corazón, por su relación con Dios, por su amor por Él. Porque luego la persona puede cambiar todo lo que tú querías que cambie. Pero si su corazón no cambió, simplemente perdiste tu tiempo. Entonces, jamás vayas con el dedo a señalar, a acusar o a juzgar, si primero no puedes estar con tu conciencia tranquila de que hiciste todo para preocuparte por su corazón. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Puedo pedirte ese favor? Quiero cerrar el tema de hoy de forma diferente y es hablándole a todos aquellos cuya relación con Dios fue dañada por causa del legalismo. Recordando que cuando digo legalismo no significa, Dios me ama, vivo mi vida como quiero. Y sí significa el pensar que nuestras obras son las que nos llevan a la salvación, a la visión totalmente conductual del cristianismo, dejando de lado la conversión del corazón a uno que ame a Dios y como consecuencia su vida sea transformada. Como verás, esto que te hirió a ti no es algo nuevo. Estamos leyendo una carta de hace casi 2000 años atrás y ya existían esos problemas. Pero a pesar de eso, no quiero ponerme detrás de esa justificación y decir, así que aguántatela, no. Quiero pedirte perdón. Perdón por no haberte escuchado y hablado sin saber lo que pensabas. Perdón por no haberte dado la confianza para decir lo que sentías. Perdón por preocuparnos por tus acciones más que por tu corazón. Perdón por construir muros donde debimos haber sido puentes. Y perdón por no haberte podido reflejar a Jesús. Sé que las palabras no son suficientes. Y me encantaría decirte, te prometo que no sucederá más. Pero aunque me duela decirlo, siempre existirán esta clase de personas. Es gente que en el fondo de su corazón cree que está haciendo lo correcto para con Dios y para contigo. Aunque tú y yo sabemos que para ayudar así, mejor muchas veces uno dice, ni mejor ni me ayudes. Y no lo digo señalando, te lo digo desde un legalista en recuperación y una víctima del legalismo también. Y la realidad es que tenemos dos formas de enfrentarlo. Uno, diciendo no quiero saber nada de Dios y toda esta gente hipócrita. Dos, siendo parte del cambio de esa cultura, haciendo de nuestras heridas una oportunidad para acercarnos más a Jesús y ayudar a otros heridos. Yo elegí la segunda, por eso me estás escuchando hacer estos audios, porque realmente creo en el cambio y quiero ser parte del cambio. Sé que hay mucho que sanar y esto no sucederá de la noche a la mañana, pero comienza mirando a Jesús. Vuelve a leer tu Biblia, a orar, a tener lo que en un momento tuviste o deseaste tener. Y que tu oración sea, Jesús, ayúdame a mantener mis ojos fijos en ti y a ser parte del cambio. No será fácil, requiere coraje,
pero sobre todo poder del Espíritu Santo. Entonces, si bien no fui yo quien te causó esa herida, soy parte de la iglesia, por lo cual me hago responsable de eso. Quería pedirte perdón delante de Dios en oración y pedir también para que el Espíritu Santo nos ayude cada día a mirar a Jesús y ser parte del cambio que nuestra generación necesita. ¿Te parece? Conversamos con Dios sobre esto. Padre, con vergüenza vengo delante de ti para pedirle perdón a la persona que está orando conmigo. Como le decía recién, pero ahora en oración, perdón por no haber escuchado, no haber querido saber qué pensaba, no haber dado la confianza para decir lo que sentía. Perdón por preocuparme más por las acciones que por el corazón, construir muros donde había habido puentes, por no poderte reflejar, Señor. Traumas, heridas que uno ha dejado en personas por estas actitudes y que dividen la iglesia, Señor. Por lo cual quiero reconocer esto delante de ti y esperar que la persona que está orando conmigo pueda aceptar este perdón. Y a la vez no mire nuestros errores y fallas como seres humanos, como líderes, y sí pueda mirarte a ti y ser parte del cambio en esta generación. Sé que no es fácil, lo digo por experiencia, pero necesitamos ser una generación que se levante por ti, Señor, que te apunte a ti con tanto amor y tanta fuerza como lo está haciendo Pablo en esta carta. Pero ayúdanos a sanar. Sé que no será fácil, danos paciencia para entender que será un proceso a largo plazo, pero perseverancia para comenzar desde hoy a buscarte a ti, porque todo comienza buscándote a ti. Gracias por este momento, gracias por esta reconciliación, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé tanto el deseo de acercarnos a ti como el poder para poder vivir en ti y para ti. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.